Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Luis Vicad, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte, bienvenido. Bueno, un ¿Cómo gusto anda todo? escucharte, realmente un gusto escucharte. Gracias, igualmente, Luis. Aquí estamos otra vez en carrera, de a poquito, comenzando un poco nuestro trabajo profesional, luego de una pequeña dolencia que, bueno, vos ya conocés, así que, bueno, hacía referencia hace un ratito al mismo, pero ya estamos acá con todas las energías como para poder continuar el desarrollo de la información clave y precisa, como siempre generamos aquí desde el Glóbulo Galáctica Internacional. Luis, a ver, ¿cómo estás visualizando lo que está aconteciendo del crecimiento del delito y del narcotráfico en el conurbano bonaerense, que inquieta cada día un poco más? Ya no solo estamos hablando de Rosario, de Mar del Plata, de la zona fronteriza de Salta, Jujuy, Tucumán, sino también ahora del conurbano bonaerense que está en una situación realmente caótica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con tu apreciación. Las situaciones de caos, por momentos, aunque se pretenda disimularla y en Claro. algunos casos se defienda la contraria, pero realmente la sensación subjetiva de inseguridad de la ciudadanía de bien, que es lo que importa medir realmente, más allá de estadísticas que a veces no son en su muestreo demasiado exactas. Um, yo siempre digo, cuando estudiaba estadística, me daban un ejemplo, ¿no? Y si Sí. ustedes quieren una estadística baja, siempre fíjense en la muestra. Yo digo, se redujo el delito en un 90% en el Gran Buenos Aires. ¿Y qué muestreo tomé? Mujer caucásica, rubia, con vestido azul de más de 40 años. Mm. Claro, obviamente me va a dar una cifra despreciable con esa muestra. Ahora yo digo, toda gente que sale a laburar ya es otro tema, ¿no? Sí. Sí, realmente ha habido un crecimiento exponencial. Tenemos los tres cordones que rodean y que aprisionan por momentos a la ciudad de Buenos Aires en llamas, en un estado de virtual guerra. Lamentablemente se han diseñado operativos de control, pero los ataques, por ejemplo, no solamente a los ciudadanos, sino a los conductores de buses, continúan. Ajá. O sea que en realidad hay una sensación de que el conurbano ya está dominado por el narcotráfico y el Estado va teniendo cada vez como en el Vietnam de la guerra, ¿no? Es decir, se tiene cada vez menos control del territorio y Sí. cada vez hay más territorio controlado por el narco. Por narco, claro. Esto parte desde el momento de la última discusión que tiene Sergio Berni con justamente algunos grupos de colectiveros que, bueno, terminaron rechazando su accionar y hemos visto lo que ha pasado. Lo que sí recrudece, Luis, que es lo que está denunciando gran cantidad de oyentes y televidentes en Galáctica, la liberación de las zonas, ¿no? Cómo se están disputando los propios narcotraficantes las zonas y es a los tiros directamente, donde justamente las fuerzas de seguridad están totalmente con una ausencia muy llamativa, ¿no? O son cómplices de ellos muchos o están dejando que las cosas sucedan para que se agrave más la situación de lo que está. Sí, el tema me parece que pasa también por otro vector, A ver, que es el vector logístico. ajá, Es decir, el propio ministro de Seguridad de la provincia reconoció que no tiene suficientes elementos sí, de seguridad, ujú. ya sea logísticos como humanos, como para cubrir el Gran Buenos Aires. Tiene un patrullero cada 40 manzanas, Claro, que con lo encima cual están la totalmente protección se destruidos, ¿no? O torna... sea, no sabemos dónde va a parar esa cantidad de millones de pesos que destinó, dicen, el gobierno nacional y Kicillof comprando patrulleros, pero no están, están todos hechos chatarra directamente, sin guardabarros, sin luces. ¿Cómo Sí, pueden seguir mintiendo de esa manera? ¿Cómo se entiende realmente que un gobernador salga a decir la gran cantidad de pavadas y estupideces que dice Kicillof cuando realmente la gente está en una situación de desesperación absoluta porque no tienen el más mínimo cuidado, la más mínima protección? eso se refleja en los índices de las consultoras políticas que están trabajando activamente y Sí, que dan guarismos que no son demasiado reales, claro, alentadores en este momento para el oficialismo. La claro, gente no le cree al Estado. Este es el problema. Cuando se claro. deja de creer en el Estado,
se instala la falta de Ahora normas, estos o sea, tipos, la estos anomia. consultores como Anselmo, como varios de los que están ahí dando vuelta, tirando información falaz, engañosa, mentirosa, ¿no se los puede denunciar de alguna manera por hacer apología del delito? Porque estos tipos realmente están haciendo un descalabro, planteando situaciones que no son tal cual ellos lo plantean, ¿no? O sea, que están hablando de que realmente hay un incremento de los organismos de seguridad, cosa que no es así. La prueba está lo que se ve en la calle, los patrulleros, como yo te decía, los móviles que tiene la policía son una verdadera vergüenza, los delincuentes se le ríen, se le matan de risa en la cara, porque están totalmente destartalados, y encima haciéndole correr mayores riesgos a la población de atropellar gente o de llevarse a alguien puesto porque no tienen luz, no tienen las balizaciones lógicas que tendrían que tener, ¿no? ¿Qué pasa con este presupuesto tremendo que destinó, que dijo Cristina Kirchner, el propio presidente impresentable que tenemos, Alberto Ángel Fernández, que encima se candidateaba, que ahora bueno, se bajó, pero se candidateaba para un segundo mandato? Son realmente impresentables, ¿eh? Realmente son cuestionables, por decirlo de una manera elegante, porque de lo que se prometió poco se cumplió. Pero Casi nada, esto no es un discurso, esto es fáctico, es decir, se puede probar en los hechos. No totalmente. hay en este momento, en la provincia de Buenos Aires, no existe en este momento una manzana de la cual un miembro no haya sido víctima de un delito. Claro, No existe. claro. Esto ya te da Eso, una esas pauta. las estadísticas no la dan estos consultores garca chanta que tenemos, ¿no? Que están pagos con dinero que le roban a nuestros jubilados para pagar a estos delincuentes, a estos caraduras, a estos operadores miserables que tenemos, como algunos abogados o algunos bufetes que realmente operan de manera mercenaria, ¿no? O sea, Sí, tergiversando toda la información de lo que realmente pasa, o sea, mintiendo y engañando las 24 horas del día. sí, no solamente eso, sino que se trata de instalar una sensación que no se puede instalar porque el dólar se fue a Claro, 423 pesos. sí. Entonces, la realidad Excusas, meten choca, excusas en el medio, ¿no? O sea, meten claro, palos en la rueda inventan. y excusas permanentes. Sí, sí, efectivamente. Y el problema es que las excusas no tapan la tierra de los cementerios. Es decir, uno no puede tapar con excusas los muertos de cada Ahí día. está. Entonces tenemos situaciones absolutamente fuera de control. El caso Rosario, se acaban de robar 14 kilos de oro de una mina del sur, una mina de oro, de explotación de Sí, oro, por decir un hecho que sea, digamos, digno de comentar, porque si sí. vamos a comentar homicidios tenemos todos los días. Todos los días, claro. Eh, ya ni los comentamos y otro tipo de delitos ni se denuncian directamente, porque la gente no cree en la justicia tampoco. Entonces tenemos el cóctel ideal para la instalación justamente o el reforzamiento, en este caso de la instalación del narco, en su tercera fase, que comenzó allá por el 2005, la segunda fase, y en el 2020 prácticamente comenzó la tercera. Y ya Bien, estamos yendo aceleradamente a parecernos a México. claro. O sea, estamos ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, y los funcionarios siguen peleando por un cargo, ¿no? O sea, es un accionar lamentable y muy triste, Luis, lo que se vive, ¿no? Sí, hay medidas que son, y de pronto medidas fruto de la desesperación también. Por ejemplo, el municipio de Lanús ahora recurre a armas no letales, pero no las no letales de choque eléctrico, que tanto problema tuvieron, sino armas de gas pimienta, es decir, que Claro. no son armas en realidad. ¿Por Sí. qué? Con un criterio muy sano desde el punto de vista de lograr su fin. Sí, son Al elementos de personal de la defensa Guardia Urbana sencillos, simples. claro, porque no son armas, entonces no las pueden frenar, pueden comprarse por Mercado Libre directamente. Entonces, vamos a ver qué pasa ahora con Lanús, que va a proveer a su gente civil, a su Guardia Urbana, de estos elementos. Si no están apoyados por policías con armas de fuego, solamente con esto no basta. No resuelve el Esto problema. debería ser un complemento, como la pistola Taser, por ejemplo, que es un complemento del Ujú. arma de fuego. Pero Claro. ese tipo de medidas espasmódicas y casi desesperadas nos da cuenta de que algunos municipios realmente tienen una preocupación Muy alta, muy, muy muy grande. sana Claro.
y muy política también, porque estamos Sí, en tiempos electorales también, ¿no? No olvidemos de eso. correcto. Sí, sí, sí. ¿Qué municipios ya han implementado la utilización de las pistolas Taser? ¿Están confirmados varios de ellos o todavía están dando vuelta con ese tema? No, 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 están confirmadas 150 pistolas para la ciudad de Buenos Aires. Sí, solamente. Creo que es nada, ¿no? Es Por decir, eso. tendrían que ser 1.500 como mínimo. Si fueran 15.000 sería lo ideal. Cada Ajá. oficial debería aportar, como Una de en esas algunos pistolas, estados de claro. Estados Unidos, en vez de la tonfa o el machete, portan la pistola de electrochoque y la pistola de fuego. Ajá. Pero bueno, es un principio, por lo menos es una Sí, pulseada que la sí. ciudad de Buenos Aires ha ganado a duras penas después de años La y batalla, las van a esta discusión, repartir. ¿no? Ujú. Sí, en la discusión, pero además van a utilizar el sistema de la manta corta. Le tapo la cabeza, le tapo los pies, porque con 150 armas para toda la ciudad de Buenos Aires, No haces nada. las van a poner en ciertas unidades de despliegue rápido y en Sí. ciertos nodos de mucha circulación, Ajá. y no más que eso, ¿no? No, Claro. no, mucho no se puede hacer. La utilización de drones está facilitando un poco el tema de la investigación de algunos hechos delictivos en la Argentina, específicamente lo que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Ayuda un poco esto o no, Luis? Sí, ayuda a la vigilancia que se puede llegar a hacer por cierto tipo de drones. Ahí tuvimos un proyecto que empezó muy mal en provincia de Buenos Aires con el Sí, estrellamiento del primer dron que se claro. probó, de Ujú, mucho valor, un ujú. dron de grandes proporciones Al para la final, ¿eso patrulla qué? ¿Se urbana. hizo cargo la empresa o lo va a tener que pagar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gente? Porque el dron se vino Desconozco, abajo pero y nadie dijo nada al supongo que habrá respecto. un ¿Quién se va a hacer seguro. cargo de esto, no? Sí, creo que sale $1.000.000, Por eso. pero realmente es un gasto importante. Se habían comprado 10, no se habló más del tema, por lo menos Sí. públicamente. Ujú, Y los drones sirven en realidad, pero sirven los que se están usando en Ucrania, por ejemplo, claro. que son drones inclusive hasta con capacidad ofensiva de ataque o de repeler un ataque o impedir. Y también se pueden usar para seguimientos y se pueden usar justamente para seguimientos tácticos, dinámicos al momento de cometer un delito. Los cacos van huyendo por tal calle y el dron cumple la Claro. función de los helicópteros en Estados Unidos, pero con Ujú, mucho menor coste. claro, claro. Viste que hubo un caso muy llamativo en las últimas horas relacionado con lo que pasó en un lugar puntual de la capital federal, en un puente, donde una persona bajo los efectos de la droga a alta velocidad embistió un Ah, delivery estando en un estado realmente patético, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de los controles en la vía pública? ¿Se están haciendo de la manera adecuada o realmente también ahí tenemos un problema bastante serio, Luis, en cuanto a lo que es la cuestión de estar en el lugar y en el momento oportuno como para controlar y evitar este tipo de dramas que estamos viviendo permanentemente con la gran cantidad de accidentes, producto justamente de la utilización de drogas y de otros elementos que terminan causando estos verdaderos desastres? bueno, están realizándose muchos controles, eso se nota, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires. Sí, No me estoy refiriendo a los controles suburbanos de los colectivos, que es otro tema, sí. pero los controles en Buenos Aires, en la ciudad, se están haciendo, Ujú, y son controles que incluyen el uso de psicotrópicos o el uso de alcohol y demás, la ingesta claro. de alcohol. Eso me parece que es bueno. Yo he visto varios controles en donde se piden una serie de cuestiones. Sí, sí. Algunas tienen más que ver con el tránsito también, ¿no? ¿Qué importa si la BTV está paga o no? Lo que Claro. importa es que no tenga cocaína encima, ¿no? Ujú, O alcohol. Pero se están haciendo, sí, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires se claro. están haciendo. Y en provincia, primer cordón, con las líneas de colectivos, hay un operativo que yo no sé si se mantiene. Lo realizan las SUTOI, que son una fuerza de despliegue rápido, de choque Sí, sí. que tiene el ministro, pero no sé si en este momento estarán haciéndolo todos los días. Lo que pasa es que hacerlo tácticamente es muy fácil si tenés los Sí. medios, Claro, ahí está la porque cosa. por parada, vos, si me das 2 segundos, te lo explico para A la ver, gente, dale, por ahí sí. hay algún genio que Sí. toma la idea, ¿no? A ver.
de estos opinator que por ahí Sí, que siempre roban la están, idea y sería, que están si dando vuelta por sirve, ahí, bueno. sí. Bueno, se la Vos tiramos, tenés 10, por lo menos para que aprendan y empiecen a hacer las cosas de una manera ordenada como tendrían que hacerlo y no lo hacen, ¿no? A ver, pero contanos. exactamente, vos tenés una ruta de los kilómetros, Sí, entonces tenés una parada de buses y luego estableces un punto de reunión a 10 cuadras hacia adentro de la principal lateral que lleva a la garita. ujú, Entonces vamos a llamar al punto de reunión el punto A. A sí, determinada hora se van reuniendo la gente que va a tomar el bus y ese lugar está custodiado en un perímetro por 3 hombres fuertemente armados de la SUTOI o de la Gendarmería o de lo que sí, fuere, ujú, como si fuera una trinchera. claro. A Algo partir de parecido a lo que ahí, están haciendo algunas empresas en Rosario, ¿no? Pues fíjate que hay algunas justamente, compañías que implementaron ese sistema, se juntan en un horario determinado en los principales accesos para que vaya toda la gente en forma conjunta y pueda estar custodiada para evitar los robos justamente y los atracos que han venido sufriendo durante los últimos tiempos. claro, justamente, pero acá sería de otra manera. Es decir, Ajá, juntás, por ejemplo, 15 personas sí, y las mandás del punto A al punto B, que es la garita, a 10 perfecto, cuadras. sí, Pero al mismo tiempo, donde las están esperando otros 3 gendarmes armados en la garita, tenés 2 gendarmes, una pareja y una pareja, que salen del punto A y salen del punto B y van patrullando a pie las veredas. Entonces tenés un corredor seguro, con claro, lo cual asegurás el no ataque de las calles laterales. La gente llega sana y salva, sube al colectivo, que puede estar ocupado por fuerzas de seguridad también, sí, y ¿qué pasa? Necesitas mínimo 10 hombres por parada, claro. es imposible. Claro. Pero Ese es el teniendo las tema. fuerzas de seguridad de gendarmería o del propio ejército, ¿no se los puede convocar como para que hagan esta tarea, para que de Por alguna manera supuesto que sí, cuiden a la gente, a los ciudadanos? Porque en el conurbano por bonaerense supuesto ya que es una sí, pero situación legalmente no. invivible, ¿no? Legal, Capital todavía más o legalmente no. menos, pero lo que es el conurbano bonaerense realmente es un tema que es imposible de poder estar circulando con un mínimo de tranquilidad. No sabes cuándo te la van a Bueno, pegar. te reitero, Pedro, desde el punto de vista táctico, sí. De hecho, México lo hace. Claro. De hecho, Brasil, cuando Ujú. desestabilizó en el anterior gobierno de Lula, utilizó a las Sí, Fuerzas Armadas, Ejército y Marina para tomar los ajá, morros claro. y desfabilizar. Acá no se puede por un tema legal, por la ley de seguridad interior y la ley de seguridad exterior, que da tajante división entre una cosa y la otra. Claro. Esto Eh, aparte podría servir sí, de alguna manera para hacer otro tipo de controles paralelos con lo que es la circulación vehicular, ¿no? De autos y motos, por ejemplo, ¿no? Porque vos fíjate que en por el ejemplo, caso de se este hecho podrían que utilizar, te he comentado, donde el automovilista ingresa en contramano en el túnel de la propia Avenida Libertador en plena capital federal, atropellando un delivery, se sabe, está confirmado que había tomado alcohol y metanfetamina, o sea que estaba drogado, chupado, la tenía todo el hombre, ¿no? Y nadie controló nada. Y el auto venía haciendo maniobras bastante bruscas. Tenemos los controles justamente que tiene el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cómo a través de los monitores no pudieron ver esto y preverlo, ¿no? porque los O controles estaban que están distraídos o estaban destinados, también tomando cafecito los muchachos y ni miraban los monitores de lo que estaba pasando. no, en realidad los monitores están más para las multas. Claro, Eh, para el Me parece curro que hay un, de Horacio Rodríguez Larreta and Company, ¿no? O sea, a ver cómo le sacan un mango, cómo le meten la mano en el bolsillo a la gente en vez de cuidarla. y es un criterio recaudatorio Claro, que no estaría mal intrínsecamente, pero además para ordenar el tránsito, pero no es la vigilancia táctica policial. claro, lo lógico, lo que Entonces, tendría que eh, hacerse. si no hubiesen detectado las maniobras sinuosas e inmediatamente lo hubiesen detenido, aprendido, Claro. para que no continuara con ese derrotero que termina siendo un desastre. Ujú. Estos hechos, ¿vos pensás que se le puede poner freno o van a seguir? Ojalá se les pueda poner freno. Vos sabés que como la caja de Pandora, lo último que sobrevive después de todos los demonios es la esperanza. Es decir, Ajá, uno tiene que tener esperanza en que algo va a pasar, quizá los cielos se abran y algo caiga y nos salve, pero de todas sí. maneras, en este momento la sinergia del espectro delictivo es creciente, entonces realmente es de preocupación. Ajá.
En el conurbano bonaerense, ¿cómo quedó parado Sergio Berni? ¿Sigue con algo de poder o directamente el hombre ya está desmembrado, con prácticamente ninguna posibilidad de volver a hacer algún tipo de operativo de seguridad a nivel provincial? Yo creo que su figura quedó esmerilada después de esta situación muy tensa, muy violenta que le tocó vivir Sí. por su propia forma de trabajar, ¿no? Es Ujú. decir, hay ministros que gestionan de una manera y hay ministros que gestionan tomando el De papel otra. de los subordinados. En este caso, él tenía una gestión muy, digámosle, activa, por llamarla de alguna manera, pero no es la gestión de un ministro que tiene que mandar al superintendente, al jefe departamental, a quien corresponda, a poner orden y no poner el pecho, digamos, si no está actuando políticamente. Y esta vez le salió mal, cantó en vido y le Sí, cantaron retruco claro. directamente. Ujú. La cosa se complicó más de lo que él pensaba en un primer momento, evidentemente, ¿no? Ahora vos fíjate que en Él Mar del ya había Plata tenido también reuniones. tenemos una movida muy fuerte, ¿no? Hubo, por lo que se sabe, más de 20 allanamientos, secuestraron casi 250 vehículos de una banda narco. ¿Está en una situación similar Mar del Plata a lo que es Rosario, Luis? Está caminando hacia esa situación. Como Rosario no hay ninguna, pero tenemos San Martín, por ejemplo, tenemos muchas localidades del primer cordón Sí, que están replicando conductas protocar protocartelizadas, por decirlo de la manera, como nodos proto de cárteles, que imitan a su vez el estilo colombiano-mexicano y lo replican acá. Esta organización hace que se capilarice y el efecto réplica también de algunas pequeñas bandas que comienzan a trabajar para el dealer zonal hacen de que la situación se complique todavía mucho más. Y que el Gran Córdoba, el Gran Rosario, sean zonas, Gran Mendoza, Gran Buenos Aires, sean zonas altamente conflictivas hoy. claro, estamos hablando, por ejemplo, Luis, en el caso de Santa Fe de Rosario, específicamente su capital, con un promedio casi de 95 homicidios en lo que va del año. Es una locura, ¿no? Son cifras que Sí, no estremecen, que es. realmente impactan totalmente, porque uno no puede creer de que no se haya hecho nada al respecto como para frenar esta locura, ¿no? ¿Cómo es que desde el Sí, propio a ver, gobierno, desde el propio Estado Nacional, se permiten que se den este caso de 95 homicidios en estos prácticamente primeros meses del año? ¿Qué nos yo depara creo el que no resto lo del año permiten. entonces, ¿no? De lo que queda. No es que no lo permitan, no lo pueden impedir, que es peor. Ujú. Porque si uno permite, porque lo puede impedir. Si uno no lo puede impedir, menos lo puede permitir. Es decir, no creo que haya dolo de parte de las autoridades, pero sí creo que hay ineficacia, incompetencia, Sí. una falta de conocimiento táctico para resolver el problema, con una policía como la policía de Santa Fe que está severamente cuestionada Ahora, y ¿cómo puede ser severamente... de que después de tantos meses, Luis, no se haya hecho nada? Porque inclusive lo que hemos visto en las últimas horas de las balaceras a las escuelas, tampoco se toman medidas de seguridad de prevención. ¿Cómo puede ser de que estos tipos anden con las motos como si nada y nadie los controla? O sea, ¿por qué la policía de la provincia de Santa Fe no utiliza motos también, otros elementos, como para ponerle un límite, un freno? O sea, los dejan de que sigan circulando y haciendo lo que quieran. Hay como una connivencia Bueno, encubierta de parte del Estado, de parte del propio gobernador de la provincia de Santa Fe, y ni hablar la falta de respaldo a nivel nacional de Aníbal Fernández y del gobierno nacional, ¿no? mira, hay sectores de la institución policial que ya están cooptados por el narcotráfico, obviamente, como pasa siempre en todos los lugares. Y en México, por ejemplo, ha habido brillantes generales de la policía que entraron de cadetes ya esponsoreados por el narcotráfico, hicieron una carrera Sí. meteórica. El zar antidrogas de Cuba, de la Cuba de Castro, otro general, trabajaba para los cárteles de Miami, fue fusilado. Así que fíjate la capacidad de captación que tiene el narco, es muy importante, es muy difícil luchar. Y el que no acepta la plata
y no sufre el plomo, Sí, directamente mira para otro lado. claro. Así de simple. Ahora, la Esto estadística que explica el da, resto. sí, la estadística que da el gobierno de la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof está hablando, dice, de un 10,2% menos de homicidios que en el año anterior, en lo que va de este 2023. ¿Están así o seguimos con mensajes especulativos, engañosos, mentirosos, como están acostumbrados a dar estos funcionarios impresentables que tenemos? No, vos sabés que es correcto. Ese Ajá, guarismo es sí, correcto, ajá. pero veamos el panorama general. Por Si yo eso, voy ahí a está. cenar a un lugar, a un restaurante, y después digo, el café de ese lugar es maravilloso, y resulta que el café es muy rico, pero Ujú. la comida de 3 platos no era tan buena. Entonces hay que ver todas las otras cifras de todos los otros tipos de delitos y Sí, tener en cuenta que hay un 25% mínimo de cifra negra, que es la cifra que no se denuncia, y con esos guarismos nos tenemos que manejar. ¿Es cierto que ha habido menos homicidios? Sí, es cierto, pero no lo vendamos fuera de contexto, porque si no, es una ujú, maniobra política que la gente ya a esta altura, doña Rosa, no la cree. claro. Ujú. Bueno, lo hemos visto lo que pasó también en las últimas horas, otro hecho de inseguridad donde otro colectivero fue agredido en un asalto en Moreno, ¿no? Y ellos mismos dicen de que están solos, que no tienen ningún tipo de garantía ni de custodia. Sí, porque en definitiva las soluciones que se ponían, las cámaras no se colocaron, cuando se colocaron no se le colocaron los chips, mucho dinero se fumó en las manos de los empresarios, si es que les llegó a los empresarios, vamos a ver, el día que tengan que dar cuenta de sus actos, qué dicen los empresarios con ese supuesto dinero que el gobierno le dio, facilitó para comprar las cámaras que no Claro. compraron. Ujú. Y por otra parte hay cosas esotéricas como cabinas blindadas. Sí, Una experta, supuesta experta en seguridad, el otro día alegremente dijo, bueno, no, blindemos todo el colectivo. sí, Como por si eso. blindar un colectivo, primero Saldría a dos no pesos. entiende de la resistencia del Claro. chasis, no entiende de los blindajes. Para eso saquemos los tanques de Magdalena, les ponemos un Más carrilín bien. atrás, un Y sí, acoplado, y claro. llevamos la gente ahí. Exactamente, sí. Hacemos un transporte público militar. Claro, El militarizado. militarizado, no queda otra. O sea, es una joda lo que hace y lo que plantean. Vos hacías referencia, mira, al tema del robo de Santa Cruz en Patagonia Gol, y mientras estábamos charlando fueron ingresando varios correos electrónicos, varios mensajes de los oyentes y televidentes de Galáctica. Dicen, ¿cómo puede ser algunos de ellos, no? Es factible que en un lugar tan inhóspito allí en Santa Cruz, en Patagonia Gul, hayan robado los 14 kilos de oro que se han denunciado en las últimas horas. ¿No hay control también allí? Aparte, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el interior de la Argentina, donde el sector político también tiene mucho que ver y donde algunos aseguran de que este hecho delictivo tiene que ver mucho con el tema político más que el hecho de un delito habitual, normal, de los tradicionales que se pueden dar, ¿no? Sí, es muy raro que vos sabés que las medidas de seguridad en las mineras son una tradición, ¿no? Quien conoce los despliegues de seguridad minera en Sudáfrica, en el Sí, Congo saben que son muy inclusive, estrictos. son muy estrictos, generalmente se contratan, digamos, mercenarios, por decir la verdadera palabra, se llaman contratistas Claro. en los papeles, que son los que patrullan todas las rutas de escape, hacen las Ujú. pinzas en caso de que haya que sectorizar el perímetro, controlan al personal, hay elementos de rayos X, hay una serie de tecnología que está dispuesta para que no puedan robarse un gramo de oro. Se roban 14 kilos. Bueno, no te olvides que hace unos años acá, en una minera que no voy a mencionar cuál es, Sí, se robaron, días antes de empezar la minera, se claro, robaron acá en Buenos Aires el arrancador de la mina, con lo exactamente. cual tuvieron que tardar un mes más en fabricar otro, Sí. y la presidenta en ese momento no pudo inaugurarlo porque no tenían el arrancador de la mina, ¿no? Ujú. Y terminó desguazado en el camino negro vendiendo el cobre que tenía el aparato. Claro. Por eso, ¿cómo se entiende de que algo que realmente desaparece termina ahí en el camino negro en alguno de los tantos desarmaderos que hay, ¿no? Donde se sabe que van a parar gran cantidad de elementos robados? Lo que pasaba en algún momento, te acordás vos, en la zona de Warnes, ¿no?
con el tema de los sí. estéreos, con el tema de las autopartes, y ese negocio sigue estando ahí, sigue dando vuelta y nadie dice nada, ¿no? O sea, como que hay una complicidad de los sectores también de seguridad que habilitan para que estas cosas sucedan, como pasa con el narcotráfico, como pasa con el tema de la prostitución, como pasa con el tema del juego, todas estas cositas que uno dice, bueno, pero ¿por qué no se controlan? No, no es porque no se pueda, porque evidentemente hay una bajada de línea para que no se hagan. Obviamente, y quien controlarlo quiera, su castigo tendrá. Ujú. Entonces ha habido gente que ha tenido severos problemas, o fue inmerso en cuestiones dignas de películas de espionaje, digamos, Claro. para quitarle la credibilidad y que no pudieran seguir trabajando en esos temas, ¿no? Ajá. Sí, sí, se ha descabezado, así como se descabezó en su momento la Secretaría de Prevención de Narcotráfico y tantos otros ejemplos que podríamos estar toda la tarde. Seguro. Esto lo hacen a propósito los gobernantes, los políticos decadentes que tenemos, que están metidos ellos también embarrados y ensuciados con estos hechos de corrupción, Luis, evidentemente, porque si no, no hay otra forma de que uno pueda comprender por qué hay continuidad con estas cosas de la manera violenta como se ve, ¿no? Es difícil hacer un análisis sin la probanza, Sí, pero si uno, como ciudadano de infantería, de a pie, lo analiza un poco, se va a dar cuenta de que hay cierta normativa que tiende a proteger el desarrollo del narcotráfico, el menudeo, la legalización del pequeño consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie ujú, de normas que parecería que favorecen el desarrollo del narcotráfico, sí, y el narcotráfico siempre se desarrolla en países que están convulsionados, como es el nuestro. Nosotros hoy claro. tenemos una convulsión preelectoral, digamos así, o electoral en algunos casos, porque ya se está votando en algunas provincias, Ajá. desdobladas o no. Entonces, esto realmente lo tenemos que leer políticamente así, como que a río revuelto ganancia de pescadores. Seguro, claro. Bueno, por último, a ver, el crimen de la modelo brasileña, Luis, ¿qué me podés contar? Porque liberaron finalmente al empresario Sáenz Valiente, pero el juez Martín del Visco ordenó liberar por falta de mérito al empresario Francisco Sáenz Valiente tras haber sido arrestado por el crimen de Emily Rodríguez. El empresario Sí, Valiente de 52 años, como sabrá, fue liberado por falta de mérito luego de haber sido detenido por la muerte en su domicilio de Retiro de quien era la modelo brasileña Emily Rodríguez, de 26 años, quien perdió la vida al caer de un sexto piso, un hecho muy llamativo. Del viso, el juez dictó la falta de mérito sobre Sáenz Valiente, que estaba en prisión preventiva, imputado por femicidio, suministros de droga y tenencia ilegal de armas. sí. ¿Qué me puedes contar al Eh, respecto? Mira, te puedo contar que la falta de mérito no significa que haya sido desvinculado de la causa. Tiene todavía una Sí, imputación entonces, ¿no? Porque sí, hay la muchas cosas imputación por está dilucidar, firme, evidentemente. pero no se encuentran elementos fácticos de juicio indubitables como para que él permanezca en un estado de privación de la libertad. Que Sí, por otra parte, esto es el resultado de, creo que había una película hace unos años atrás, vos que sos medio cinéfilo también, creo que era sí, Tute Cabrero, sí, sí, eran varios amigotes que se juntaban y contrataban una bailarina desnudista que claro. moría en el departamento de uno. Ujú. Bueno, acá me parece que tiene mucho que ver la combinación del tutsi, la combinación del alcohol, que ha producido Varias algún cositas, ¿no? estado. Ujú. Claro, y otras cosas que ha producido un estado de excitación psicomotriz, un brote psicótico en la modelo, y no más que eso. Lo que se puede cuestionar es la ingesta y cómo se consiguió este material, pero Sí. no ha habido dolo, me parece, por parte Claro, hubo en algún momento del alguna que otro varón. modelo argentino que tuvo una situación parecida, ¿te acordás? No lo vamos a mencionar para no traer a cuento la historia ni complicarla, pero que se caiga de un sexto piso del departamento del empresario en un edificio del barrio porteño de Retiro es bastante raro, ¿no? Él dice que no le suministró ni le entregó drogas a nadie, esto es lo que por lo menos plantea Sáenz Valiente en su relato ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
número 31 Martín del Viso, y el fiscal Santiago Bismara. Pero su familia y sus amigas insisten en que esta chica no se drogaba y que no creen que se haya suicidado. O sea que acá todavía va a haber que investigar bastante para conocer cuál es el quid de cuestión, ¿no? ¿Dónde está la realidad? Si consumió drogas, si fue obligada, ¿qué es lo que realmente pasó con esta chica? Habría que averiguar, ¿no? Sí, acá hay una clara posición amical, defensista, entendible de sus compañeras de rubro, digamos, por decirlo así, o de aventuras o de andanzas de la noche, que a toda costa le querían achacar una suerte de homicidio doloso al empresario, pero me parece que no es tan así. Esto ha sido a lo sumo culposo por la ingesta seguramente de algún tipo de alcohol o de drogas, promocionada. ¿no? Claro, y sobre todo de la cocaína rosa, llamada así, que no es cocaína, pero sí es rosa, que es el Tutsi, que es la nueva droga cara que está ingresando al país y que ha producido un montón de muertos. Fue la famosa cocaína envenenada que mató 20 y pico de personas. Y esta droga tiene una letalidad muy, muy importante, muy fuerte, y que puede llegar a producir estos brotes psicóticos en donde uno se puede tirar huyendo de elefantes que vuelan o de arañas gigantes. En fin, hay que estar en la mente. Hay que ver, hay que esperar un poquito cómo se van dando las investigaciones y darle tiempo al juzgado como para que vea junto al fiscal cómo puede resolver este tema, seguramente, Luis, ¿no? Es que justamente, Pedro, lo que el juzgado se tomó son los días, lo retuvo, lo aprehendió, en principio hasta los resultados de las primeras pericias. Cuando vinieron las primeras pericias, empezaron a notar de que no había motivos para mantenerlo retenido, sí vinculado, porque hay que ver quién compró la droga, quién la proveyó, quién compró el champán. Y ahí se deslindarán o no las responsabilidades. Pero la crucifixión mediática que se hizo de este hombre me pareció un tanto excesiva cuando no teníamos pruebas de ningún tipo, ¿no? Perfecto. Y bueno, como siempre, un gran abrazo. Gracias por este completo informe del día de la fecha, que tocamos varios temas realmente que preocupan a la sociedad, Luis, y como siempre, mi estima y mi cariño de siempre, ¿eh? Un gigante abrazo. Lo mismo para vos, te mando un fortísimo abrazo, ¿eh? Gracias, querido. Y vamos para adelante. Vamos para adelante, seguimos en carrera, aquí estamos. El doctor Luis Vicade, especialista en temas de seguridad, como siempre aquí en el Glóbulo Magazine, a través de la señal de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica. Ya volvemos con más información y por supuesto acompañándolos con la mejor música del planeta Tierra. Seguimos energizando tu tiempo, tu vida, tus momentos, con la mejor música y sonidos de todos los tiempos, matizando con los contenidos periodísticos auténticos para saber lo que realmente pasa. Galáctica.com.ar. Te hacemos buena compañía. Galáctica Digital, radio y TV online.